Todo el mundo te habla de las ventajas que tiene vivir en un país tan bonito como Australia. Pero nadie te suele decir las desventajas, así que para eso estoy yo, para decirte 10 desventajas que tiene vivir en Australia. Hola, yo soy Melissa, co-creadora de Aussie Dreams y junto con mi esposo Daniel ayudamos a todas las personas que quieren venir a Australia dando información muy certera y sobre todo real. Por si no han visto el video anterior, hablamos de 10 ventajas que tiene vivir en Australia y al final del video les pedimos que en los comentarios nos dejaran ideas que ustedes tienen acerca de las desventajas que tiene vivir en Australia, porque ningún país del mundo, te digo, es perfecto. Cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que tomando en cuenta todos los comentarios que nos dejaron, además de nuestra experiencia después de vivir en Australia más de un año, te vamos a poner aquí 10 desventajas. La primera desventaja que tiene vivir en Australia es que Australia es un país caro. Los precios en Australia son caros. Pero bueno, en Australia hay una calidad de vida bastante alta y los salarios acompañan al precio de vida. Pero bueno, también Australia tiene el segundo salario más alto del mundo a nivel mundial. Esto quiere decir que aunque los precios son altos, el salario lo acompaña. Entonces, a pesar de que se vea caro, no quiere decir que sea imposible vivir aquí. De hecho, pues Australia es uno de los países con más alta calidad de vida a nivel mundial. Lo que sí te recomiendo es si vas a venir a Australia y acabas de llegar o estás pensando en venir, intenta lo menos posible, que sé que es muy tentador, pero intenta lo menos posible convertir los precios del dólar australiano a tu moneda local. Este es un error muy grande porque el salario es muy distinto en tu país y en Australia. Una vez que ya estés aquí te vas a dar cuenta que con lo que ganas, las cosas no son más caras que en tu país. De hecho, Daniel y yo hemos visto que hay muchas cosas que son más baratas aquí en Australia que en nuestros países. La segunda desventaja que tiene vivir en Australia, específicamente como estudiante, es que tienes unas horas limitadas para trabajar. Si te tocó que durante el COVID tuviste la experiencia de poder trabajar horas ilimitadas, muchas felicidades. Esto recientemente cambió en julio de este año 2023 y esto significa que los estudiantes no pueden trabajar horas ilimitadas en Australia. Si vienes como estudiante a Australia, solo puedes trabajar 48 horas quincenales de forma legal. Esto significa unas 24 horas semanales en las que tú legalmente puedes trabajar. Para muchas personas pues se les hace una desventaja porque sobre todo ya vivieron la experiencia de trabajar horas ilimitadas y ahora tienen que volver a restringirse a 24 horas. Pero yo no lo veo como una desventaja en realidad porque desde los tiempos inmemorables que comenzó la visa de estudiante siempre existían las horas restringidas para trabajar. Solamente fue durante el COVID que esta restricción se quitó a horas ilimitadas y ha vuelto incluso a más horas de las que se solían tener antes del COVID. Antes del COVID eran 20 horas semanales y ahora ha aumentado a 24 horas semanales. Así que yo más bien lo vería como una ventaja, pero tú no tengas miedo que ahora mismo el salario en Australia es de $23.23, el cual acaba de aumentar este año. Y si trabajas las 24 horas a $23.23, haces aproximadamente $560 a la semana, lo cual está bastante bien tomando en cuenta en que los gastos básicos a la semana rondan entre $350 y $400. Además que yo no conozco a nadie que cobre $23.23. Eso es muy poco. Yo lo mínimo que he visto que la gente cobra alrededor mío, lo mínimo son 24, 25 o 26. Y si trabajas en construcción, que suele pagarse mucho mejor que otros trabajos, podrías estar ganando $30 la hora, lo cual te daría a la semana cerca de $720. Así que aunque trabajes horas ilimitadas, no quiere decir que no puedas ganar dinero aquí en Australia. La tercera desventaja que tiene vivir en Australia es que Australia está muy lejos de casa. Y sí, la verdad, sobre todo si vienes de Latinoamérica o de España, vas a darte cuenta de lo lejos que está Australia de nuestros países. Y esto nos puede afectar negativamente cuando recién llegamos, sobre todo si no tenemos un grupo de apoyo y podemos sentir mucha soledad, podemos sentir miedo, podemos pensar ¿por qué vine hasta acá? Estoy sola, me hubiera quedado en mi país, estaba en realidad mejor de lo que pensaba. Como que el hecho de estar lejos de casa la verdad puede afectar muy negativamente a las personas. Nosotros hemos tenido personas muy cercanas a nosotros que sus primeras semanas fueron de verdad horribles y quisieron volverse a su país. Y también por eso creamos Aussie Dreams, porque queríamos que la gente llegara y tuviera una red de apoyo recién llegue. Entonces sí puede ser muy difícil estar lejos de casa, sobre todo si es la primera vez que sales del país y si eres muy dependiente a tu familia. Pero bueno, toma esta desventaja como una ventaja también y date cuenta de lo afortunado y lo valiente que fuiste de haber dado el gran paso de venir aquí a Australia, y te aseguro que hay muchísima gente que te quiere ayudar a que tengas un buen inicio de vida aquí en Australia y todas tus experiencias sean lo mejor posibles, incluidas Daniel y yo. Sobre todo si vienen a Gold Coast, Australia, nunca duden en contactarnos, nosotros siempre estamos, incluso aunque no vengan con nosotros a estudiar,
porque somos una agencia de estudios y puedes venir a estudiar a Australia con nosotros, pero incluso si no vienes con nosotros, nunca te vamos a voltear la cara para otro lado. Eso es lo que queremos que Aussie Dream sea, como una gran familia. Lo único malo que sí tiene estar tan lejos, que eso no lo puede cambiar nadie, es la diferencia horaria. Que si tu familia es de México como la mía, son 16 horas de diferencia, así que es difícil organizarse para las videollamadas. Pero bueno, son gajes del oficio que se le puede hacer, hay que aprender a vivir con esto y además apreciar lo afortunados que somos de tener a nuestra familia y poder hablar con ella por internet, que eso hace 20 años pues no se hubiera podido contactar la gente con sus familias cuando venía a Australia. Imagínense eso, así que en realidad yo lo veo como una ventaja que ahora podamos hablar con nuestras familias estando tan lejos. La cuarta desventaja que tiene vivir aquí en Australia es los visados y las regulaciones de migración. Y es que venir a Australia es realmente difícil, migratoriamente hablando. Es un país que es muy estricto con sus visados y para poder aplicar a la visa de estudiante o la visa Work and Holiday o la visa de turismo hay que hacer todo un proceso. Nosotros como Aussie Dreams pues ayudamos con la visa de estudiante. Tienes que cumplir todos los requerimientos según tu tipo de visado, que si eres estudiante, pues trabajar las horas que puedes trabajar. También tienes que asistir a clase, que mucha gente piensa que por sacar una visa de estudiante y ya estar aquí puede faltar. Si faltas mucho, Australia te puede regresar a tu país, así que siempre hay que cumplir las reglas, tener el seguro médico de estudiante, todas esas cosas que pues cuando aplicas a la visa hay que cumplir. Otra cosa que también es negativa de vivir en Australia es que algunas veces el camino migratorio se puede hacer muy largo y difícil, sobre todo si no te aconsejas de alguien que está certificado para dar consejos migratorios. Así que siempre te recomendamos, si tu decisión es querer quedarte aquí en Australia, te aconsejes por un abogado migratorio. Solo ellos te pueden aconsejar. La quinta desventaja que tiene vivir en Australia son las dificultades en el idioma. Y es que sí, bueno, en Australia el idioma oficial es el inglés. Y si no eres la mejor persona hablando inglés, pues cuando llegue te va a tocar aprender un poquito la curva del aprendizaje de llegar y no saber qué están diciendo los demás, pero no te preocupes que a todos nos pasa. Yo llevo aprendiendo inglés desde muy chica, también he vivido en Londres, pero todavía al día de hoy hay cosas que dicen los australianos que yo no entiendo. Pero algo que hablaba en el otro video, que de las desventajas de Australia, que es que aunque no tengas el inglés perfecto, aquí las personas como que entienden que hay tantos extranjeros que aunque no tengas el mejor inglés, tú te das a entender y ellos de verdad son muy amables y te pueden ayudar a traducir de inglés a tu idioma. Y si ya tienes pensado venir a Australia, aunque sea aprender inglés, no te esperes a llegar aquí para aprender inglés. Tú aprende lo más que puedas antes de llegar porque cada palabra que aprendas te va a servir. La sexta desventaja que tiene vivir en Australia son las dificultades para encontrar trabajo. Y hay que tener mucho cuidado aquí, no digo que sea imposible o muy difícil encontrar trabajo en Australia, porque yo soy partidaria de que el que lo intenta, lo logra. Y por eso también te decía en el punto anterior que entre mejor inglés tengas, pues es mejor para encontrar trabajo. La verdad, para mí fue difícil encontrar mi primer trabajo, estuve más de un mes buscando y no lo encontraba. Y por eso también compartí mi experiencia de cómo fue que encontré trabajo, qué fue lo que cambié en mi currículum y a los sitios a los que yo iba para que me contrataran. Y la verdad que aprendí muchísimo, dejé varios videos que los voy a dejar en la descripción de aquí de este video para que ustedes vean cómo hacer para encontrar trabajo más rápido y fácilmente aquí en Australia. La desventaja número 7 que tiene vivir aquí en Australia es que Australia es peligrosa. Y esto, bueno, esto sale yo creo que en todas las películas. Yo creo que cualquier persona que escucha de Australia piensa en esto, en serpientes, en cocodrilos, en arañas, en medusas, en bichos gigantes, en un montón de cosas que dan mucho miedo y bueno, la verdad eso... O sea, yo tengo que decir que sí, en Australia y eso, pero yo jamás me lo he encontrado. Lo peor que he visto en mi estancia de más de un año aquí en Australia son cucarachas. O sea, nunca me he encontrado un animal que en la casa de esas veces que dicen que levantas la tapa del baño y hay una serpiente, eso jamás me lo he encontrado. Y es que en realidad es difícil encontrarte eso en Australia a menos de que vivas en una zona muy despoblada en medio de la nada o que lo estés buscando en un zoológico. Para la gente que tiene miedo de encontrarse estos animales venenosos y peligrosos, no teman porque eso no te lo vas a encontrar aquí en Australia. Ya te digo, a menos de que vivas en un lugar súper retirado o que lo estés buscando, esas cosas en realidad no las encuentras. Algo que sí es muy peligroso en Australia y de lo cual no se suele hablar mucho es del peligro del sol. Y sí, el sol, que da mucho cáncer de piel. De hecho, Australia es el país con más incidencia de cáncer de piel en el mundo.
y de 2 de cada 3 australianos tienen cáncer de piel antes de los 70 años. Para que se den una idea de lo peligroso que es el sol si no te protege. Nosotros ya hemos hablado de la importancia de ponerse bloqueador, pero bueno, para los que no hayan venido aquí, tienen que tener bloqueador cuando salgan al sol. Hay que ser muy respetuosos con eso porque aquí el sol pega bastante fuerte. Y como un consejo para ustedes que llegaron hasta esta parte del video, no se traigan bloqueador desde sus países porque aquí en Australia lo venden mucho más barato y es mejor. Entonces no se gasten el dinero en comprarlo desde su país, cuando lleguen aquí ustedes lo compran mucho más barato. Bueno, ya te dije 7 desventajas que tiene vivir en Australia como país y ahora te voy a dar 3 desventajas específicas que tiene vivir aquí en Gold Coast, Australia, que es la ciudad donde vivimos Daniel y yo y donde Aussie Dreams trabaja. Así que ahí te van 3 desventajas de vivir en Gold Coast, Australia. También, por cierto, si te está gustando este video y te gusta nuestro contenido, muchas gracias por suscribirte, es gratis, solo hay que darle al botoncito. Y también nos puedes seguir en Instagram y en TikTok, que subimos muchísimo contenido todos los días acerca de cómo es vivir aquí en Australia. Así que también síguenos por ahí, que nos encanta siempre responder los comentarios. Bueno, la primera desventaja particular que tiene vivir en Gold Coast, Australia, es que el transporte público se queda un poco bastante ineficiente. Y bueno, si te mueves en tram no es el caso, el tram suele ser bastante eficiente, llega a tiempo y te mueve por lo largo de toda la costa, pero si usas el transporte público como el autobús, ahí sí se te va a quedar muy corto, sobre todo si tienes que depender realmente de que pase el bus para llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasa o pasa diciendo que está lleno y se va de largo y otras veces se tarda un montón en llegar, a lo mejor 10 o 15 minutos más en pasar. Para lo cual si lo usas para ir al trabajo o para ir a la escuela, yo la verdad diría que bastante ineficiente. Lo bueno de vivir en Gold Coast, a pesar de que el transporte público es malo, es que ir en bicicleta o en scooter es bastante fácil. Hay caminos designados para bicicletas y se respetan mucho a las personas con bicicleta por la calle. Lo que sí es que si vives en un lugar muy retirado, estudias en un lugar mucho más retirado y trabajas a la otra punta, probablemente necesites un coche. Pero lo bueno de aquí en Australia es que se pueden encontrar coches usados y de buena calidad a muy buen precio. La segunda desventaja que tiene vivir en Gold Coast, Australia, es que el empleo es estacional. Y es que Gold Coast es una ciudad muy turística, en la cual durante el verano australiano, que realmente es el invierno en Latinoamérica, pues durante esta época es de locos, o sea, se llena la ciudad entera que parece otra. Todos los lugares están llenos, gente por la calle, empieza a haber tráfico. Es una ciudad totalmente distinta a cuando es la temporada de invierno en Australia, donde la ciudad se vacía un poco y se nota bastante la diferencia. Esto quiere decir que hay mucha más oferta y demanda de trabajo durante la temporada alta, pero no te desanimes, tenemos muchas personas que han llegado en la temporada baja y encuentran trabajo mucho antes de gente que llega en temporada alta. Todo esto depende muchísimo de la actitud que tú tengas y las ganas que le eches para encontrar trabajo. Y bueno, la tercera y última desventaja que tiene vivir aquí en Gold Coast, Australia, es la competencia por la vivienda. Y me he enterado que esto no solamente es en Gold Coast, aunque aquí específicamente voy a hablar de mi experiencia personal, también pasa en otras ciudades de Australia, y es que muchas personas a veces tienen que competir con otras para encontrar vivienda. Igual no quiere decir que no haya vivienda, pero sobre todo en Gold Coast, que es una ciudad que está en la costa, muchas veces las habitaciones y las casas que se encuentran en zonas muy bonitas y muy cerca de la playa están súper cotizadas y a veces llegas a una cita para ver una casa y a lo mejor hay 20 personas más queriendo rentar la misma casa. Se pone un poco loco a veces, entonces no te vuelvas tan piquismiquis y exquisito diciendo que yo quiero una casa que sea en esta calle, con esta vista, en este piso, con piscina, con jacuzzi, porque si te pones así, a lo mejor no encuentras la casa. Lo mejor de todo es intentar encontrar algo que esté relativamente bien ubicado cerca de donde tú te vas a mover, que no es lo mismo donde yo me muevo, a lo mejor donde tú te mueves. Entonces tú intenta encontrar algo que esté medianamente bien localizado y no te cierres porque a lo mejor no es el lugar más moderno, no tiene la playa más cerca, porque no tiene el jacuzzi y el gimnasio incluido. Tú esas cosas no las veas porque muchísimas veces para los estudiantes, para mí también, pasas muy poco tiempo en tu casa. Normalmente estás en el trabajo, en el estudio o con amigos, así que a veces la casa es lo de menos. Y pues esas son las 10 desventajas que batallé muchísimo, la verdad, para encontrar, porque yo siempre le veo cosas más bonitas a Australia que lo malo, comparando mi vida aquí en Australia con cómo era mi vida en México, cómo fue mi vida en España y cómo fue mi vida en Londres. La verdad, Australia es mi país favorito para vivir. Obviamente tiene sus cosas negativas porque siempre hay malas cosas en los países. No voy a decir que Australia es perfecto y no tiene ni un fallo porque eso sería 100% falso,
pero solo quiero decir que las desventajas que tiene Australia las podemos tomar siempre como ventajas, intentando verlas desde una perspectiva distinta. Nuevamente, muchas gracias por ver el video hasta el final, y si tienes alguna duda de cómo es vivir en Australia y quieres venir a estudiar, te podemos ayudar de forma gratuita. Ya te digo, Aussie Dreams es una familia y estamos aquí para ayudar a todas las personas a cumplir su sueño de vivir y trabajar en Australia, así que también nos puedes contactar por los comentarios o en nuestra página web o nuestro Instagram. Ya te digo, tenemos de todo. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.